Bendiciones, amada Iglesia del Señor. Pueden tomar asiento. Bendecido día para todos. Y como siempre, amados hermanos, es un gozo y una inmensa alegría tenerlos acá y también ver esta multitud de niños que están haciendo presente acá en Revive. Así que démosles un aplauso a los pequeñines, a todos los adolescentes también que nos visitan, que están aquí con nosotros. Es una bendición tenerlos porque ellos son el futuro de Revive. Sí, me alegra saludarlos, hermanos. Y bueno, vamos a continuar con esa misma actitud de alabanza y adoración, ahora a través de su bendita y poderosa palabra. Y, amados, yo quiero pedirles algo inusual, pero esta mañana, mientras oraba, el Espíritu lo puso en mi corazón. Denle un saludo de bienvenida a su compañero, a su vecino, al que está ahí a su lado. Dígale bienvenido a la casa del Señor. Bienvenidos, mis amados. Es una alegría compartir este gozo, porque eso es parte de la coinonía, de la gran familia de la fe. Y aquí somos la gran familia de Dios, reunidos con un solo propósito: de darle gloria, alabanza, adoración y exaltar su nombre. Hermanos, esta mañana voy a compartir el tema que he titulado Fortalecidos en medio de la adversidad. Fortalecidos en medio de la adversidad. Y todos en diferentes medidas y en diferentes ocasiones hemos experimentado el dolor, hemos experimentado el sufrimiento, la enfermedad, adversidad y pérdidas. Sin embargo, amados, en medio de las distintas pruebas, también hemos tenido la inmensa felicidad y el inmenso privilegio de experimentar el amor, la misericordia y la providencia de nuestro amado Señor, Rey y Salvador Jesucristo. Así que podemos decir que la vida es como un camino de doble vía. Imaginémonos tenga esa imagen en su mente. Un camino doble, un camino de dos vías. Es decir, como una vía en paralelo por donde circulan o transitan la alegría y la tristeza, el triunfo y la adversidad, la vida y la muerte. No obstante, mis amados, en esta vía en paralelo también hay dos participantes supremamente importantes, y son la fe y la esperanza. La fe y la esperanza. En medio de la sequedad, de la adversidad, florece la vida. Por eso elegí esa imagen. En medio de una tierra árida, que esa es lo que representa la adversidad, podemos ver la gran obra de nuestro amado Señor, que en medio de toda adversidad florece la vida por medio de la fe y de la esperanza. Pero no una fe y una esperanza cualquiera, mis amados. Una fe y una esperanza depositada en el único que puede cambiar absolutamente todo, en nuestro amado Dios y Señor. Amén. Así que, hermanos, la pregunta o las preguntas que no pueden faltar en mi retórica de mensaje son las siguientes: ¿en quién nos fortalecemos en medio de las tormentas
o en medio de las adversidades? ¿En quién nos fortalecemos? ¿A quién acudimos cuando enfrentamos dificultades? ¿Vamos con el vecino? ¿Con el hermano? ¿Con quién vamos? ¿Seguimos firmes, confiados y seguros en la promesa de Dios? ¿O nos dejamos llevar por las emociones, los sentimientos y los pensamientos contrarios que diariamente atacan nuestra mente? Hermanos, con esto en mente, yo quiero invitarlos para que vamos a la palabra del Señor. Y en esta mañana voy a presentarles dos textos bíblicos. Y el primero de ellos está en Jeremías, en el primer pacto o en el Antiguo Testamento, en el profeta Jeremías, en el capítulo 32, verso 27. Y como es costumbre, mis amados, vamos a honrar la palabra del Señor poniéndonos de pie. Y el primer texto de la mañana, en Jeremías 32, 27, dice así: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. He aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. Y en otras traducciones lo traducen como el Dios de todo ser viviente. Y escuchen la pregunta que nos plantea en esta mañana la palabra del Señor: ¿habrá algo imposible para mí? ¿O habrá algo difícil para mí? Dice el Señor. Vamos a nuestro segundo texto, y este es el corazón del mensaje. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, a partir del verso 7. Y la palabra de Dios dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén y amén. Padre Santo, yo te pido y te ruego, Señor, que en esta mañana, en el poder de tu Santo Espíritu, tú apliques esta poderosa palabra y este mensaje a cada uno de nuestros corazones. Señor, que cada corazón que se encuentra acá abatido, agobiado, tal vez enfrentando alguna tribulación, alguna dificultad, por medio de tu palabra sea fortalecido, animado y empoderado. En el poder de tu Santo Espíritu yo te lo pido, Padre amado. Bendice mi vida, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y en tu nombre, amado Señor Jesucristo, bendecimos tu poderosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hermanos, miremos nuevamente lo que nos dice el texto en el verso número 7 de la segunda carta a los Corintios. Y allí está proyectado en la pantalla y dice algo especial. Hice una remarcación porque quiero en esta mañana llamar su atención a algo muy especial. El texto nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, y en esta mañana la santa palabra del Señor nos está manifestando a través de este texto tres verdades eternas poderosas. Y esas tres verdades eternas están representadas o están simbolizadas a través de tres palabras. Y siguiendo el mismo orden en el que lo establece la palabra, la primera es tesoro, la segunda barro y la tercera poder.
Y tal vez usted se pregunte, ¿y qué tiene que ver eso con el mensaje de fortalecidos en medio de la adversidad? Muchísimo, mis amados. Y si usted es observador como yo lo soy, podrá darse cuenta que la palabra barro está en medio de tesoro y poder. Así que voy a empezar a definir qué es lo que quiere decirnos la palabra, el texto bíblico, con esa palabrita de barro. Hermanos, barro representa lo humano en su debilidad y fragilidad. Bíblicamente, eso es lo que significa barro, que somos débiles y frágiles en nuestra humanidad. Pero también esta palabra barro representa, significa la mortalidad de la vida presente, es decir, la temporalidad. Somos temporales, somos débiles y somos frágiles. Mis amados, aquí tenemos un principio bíblico poderoso. En nuestra fragilidad humana no tenemos la capacidad de salir victoriosos. Somos débiles y frágiles. Y somos temporales. Mis amados, cada vez que una persona enfrenta tribulaciones, enfrenta adversidades, enfrenta dificultades y las va a combatir humanamente, no vamos a poder salir victoriosos. Por esa razón, cuando muchas personas enfrentan pruebas, se sienten angustiados, se sienten desesperados, se sienten desamparados y destruidos. ¿Y qué quiere decir la palabra desamparados? Sin un amparo, sin una protección. Y por eso, el texto que estamos leyendo en esta mañana dice claramente que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que, hermanos, hemos definido que barro significa o representa la debilidad y la fragilidad y la temporalidad de lo humano. Pero la primera palabra, tesoro, ¿cuál tesoro? ¿Qué tiene que ver el tesoro, que es la primera frase, la primera palabra, con la última de poder? Están ligadas, no pueden separarse, tesoro y poder. ¿Cuál tesoro? El mismo texto bíblico nos dice de qué se trata ese tesoro. Estamos leyendo 2 Corintios capítulo 4, verso 7, y la respuesta del significado de ese tesoro que ahora usted y yo tenemos en estos vasos de barro. Y vasos de barro también quiere decir bíblicamente tabernáculo, quiere decir cuerpo, quiere decir habitación, pero también quiere decir lugar de reunión. Y en un momento les voy a decir, o la misma palabra les va a dar el entendimiento, porque estoy diciendo que los vasos de barro somos lugar de reunión. Vea el verso 6 del mismo capítulo 4. Verso 6 dice: porque Dios, esto es poderoso, hermanos, enfóquense en el mensaje. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos, para iluminación, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que aquí está el tesoro. Dice: Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Dios habló, Dios decretó por el poder de su palabra y se hizo la luz. Y esto nos lleva, el apóstol Pablo está uniendo aquí dos verdades poderosas
de toda la Biblia. Y hace alusión al capítulo número 1 de Génesis, cuando el Señor estaba creando. En el capítulo 1 de Génesis, versos 2 y 3, solo se lo voy a compartir. Dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Qué poderoso es la palabra del Señor cuando el Espíritu Santo de Dios nos ilumina para tener el entendimiento de cuál es el tesoro que cada uno de ustedes y yo tenemos para enfrentar esas tribulaciones, mis amados. ¿Cuál es la razón? Porque la tierra estaba sin orden y vacía, porque estaba en tinieblas. Y las tinieblas son sinónimo de muerte, no hay vida, pero Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y es lo mismo que nos está diciendo en este texto de 2 de Corintios, capítulo 4, verso 6, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Así que, mis hermanos, ¿cuál es el tesoro que usted y yo portamos en estos vasos de barro, en estos cuerpos débiles y frágiles y temporales? ¿No le parece extraordinario la obra que ha hecho Dios? ¿Sabe qué le da valor, sentido y propósito a tu vida y a la mía? Que en esta fragilidad y en esta debilidad de la humanidad, a Dios le ha placido habitar en tu corazón y en el mío. Un corazón entenebrecido como estaban los nuestros, estaba lleno de oscuridad, de tinieblas, de muerte, de destrucción, pero a Dios le plació en su infinita benevolencia venir y que la gloria de Dios, la luz poderosa de Dios, viniera y resplandeciera en su corazón y en el mío con un propósito doble: darnos vida y alumbrar nuestro entendimiento, nuestra razón que estaba contaminada, pervertida por el pecado, para que pudiéramos ver que la gloria de Dios ha llegado y ha habitado Emmanuel con nosotros, Cristo Jesús, lo que celebramos en esta Navidad. No estamos celebrando un árbol, no, mis hermanos, no, celebramos a Cristo, celebramos al Señor, lo que Él ha hecho. Así que, mis amados, ¿cuál es ese tesoro que usted y yo tenemos? Y ese tesoro está relacionado con el poder. Por eso, ahora que en nuestros corazones tenemos ese tesoro, es para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que en medio de la adversidad, en medio de la tribulación, usted y yo podamos ver la manifestación gloriosa del amor, la misericordia y el poder de Dios. Amén. Hermanos, la gloria de Dios que se manifestó a través de la creación, esa misma gloria, cuando somos una nueva creación, no unas nuevas criaturas, sino una nueva creación. Y hay una gran diferencia, porque usted y yo podemos ser nuevas criaturas. Oh sí, nada más cambiémonos de ropa y somos nuevas criaturas. Véanme a mí cómo me levanto en la mañana en pijama, y se ve completamente diferente. Sí, pero no somos nuevas criaturas, somos nuevas creación, una nueva creación en Cristo Jesús, para darle a Él toda gloria, toda honra y toda alabanza. Mis amados hermanos, ahora entendemos a la luz del texto bíblico, de la misma palabra del Señor, lo que Pablo nos está diciendo en 2 de Corintios, capítulo 4, versos 8 y 9. Dice: estamos atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados,
pero no destruidos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hermanos, atribulados en todo. No en una sola cosa, no en algunas cosas, en todas, dice la palabra. Hermanos, y ahora entendemos por qué, a pesar de que somos barro, de que somos débiles y frágiles, cuando reposa en tu corazón y en el mío el tesoro, el poder de Dios, ya no somos débiles, no somos frágiles, porque en nosotros reside un tesoro y un poder para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y yo voy a estar remarcando esta palabra, esta frase mejor, muchas veces en este mensaje, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mis hermanos, cada vez que el Señor te permite salir victorioso de cualquier tribulación, no es porque tan inteligente, que tan sabio y capaz somos, no. Es para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cómo vas a enfrentar de aquí en adelante cada tribulación? ¿Con tus fuerzas o con ese tesoro y ese poder que son de Dios? Hermanos, el primer texto que les compartí de Jeremías 32:27, ¿habrá algo imposible para mí?, pregunta el Señor, ¿o habrá algo difícil para mí? Hermanos, yo no sé qué situación estés atravesando, yo no sé cuál sea tu tribulación, yo no sé cuál sea tu angustia, yo no sé cuál sea tu preocupación, pero yo sí te digo una cosa: ¿habrá algo imposible para mí?, dice el Señor. No temas, ni desmayes, aliéntese tu corazón, toma fuerzas, empodérate, porque hay un poder y hay una vida extraordinaria, hay una vida sobrenatural habitando en ese vaso de barro que somos cada uno de nosotros, y es Cristo, Dios mismo, a través de su Santo Espíritu, Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Y qué significa la palabra tribulación? Hermanos, la palabra tribulación, y preste atención, no se refiere a un contratiempo o dificultad ocasional. No se refiere solamente a eso, sino que definitivamente caracteriza, y escuchen, no se preocupen si los niños están llorando, déjenlos, tranquilos, usted es enfocado, a mí no me perturba, tengan la plena seguridad. Escuchen lo que les digo, no se refiere momentáneamente a un contratiempo o una dificultad ocasional, sino que definitivamente caracteriza la última fase del mundo presente que precede a la venida de Cristo. Hermanos, y sabemos que cuando Cristo se revele desde el cielo, traerá descanso para quienes ahora somos atribulados. Porque entonces habrá un nuevo tiempo, una nueva temporada. Y por eso festejamos Adviento. Porque no solo, escúcheme en esto, mis amados, no solo el pecado pertenece a Satanás. No solo el pecado pertenece a Satanás, también el sufrimiento, la tribulación, la angustia y la adversidad también pertenecen a él. Oh sí, mis hermanos, del mismo modo que la opresión, la persecución, el hambre, la desnudez y el peligro son amenazas de poderes demoníacos que también intentan por todos los medios separarnos del amor de Cristo. Y el apóstol en Romanos 8 dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Adversidad?
persecución, nada nos puede separar. Pero esos poderes demoníacos van a hacer hasta lo imposible para debilitarte en tu fe, para que dejes de creer, para que quites tu confianza de las promesas de Dios. Hermanos, ustedes han sido testigos. Hace ya 16 meses nunca había enfrentado una tribulación más fuerte. El problema de lo que me tocó, de ese famoso COVID que me mandó casi 2 meses a cuidados intensivos. Hermanos, y saben que irónicamente, aún conociendo la palabra, yo decía, yo soy fuerte, soy el más saludable de mi familia. Ya les he pedido perdón a ellos también por decir eso. Sí, porque pensaba que en mi humanidad residía el poder, y se me olvidó que somos vasos de barro, débiles y frágiles, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero hermanos, en medio de esta pequeña tribulación, porque soy consciente que para mí ha sido mucho, pero cuando yo miro y veo a mi alrededor tantos otros que están enfrentando tribulaciones aún mucho más grandes, yo digo, gracias Señor, porque esto no es nada en comparación a lo que otros hermanos en la fe están viviendo. Pero hermanos, en medio de esa tribulación, su fe tiene que ser fortalecida. Su fe tiene que ser fortalecida, de manera que ahora enfrentamos tribulaciones en distintas formas, mis amados. En primer lugar, enfrentamos tribulaciones como consecuencia del pecado y a veces buscados por nosotros mismos. Por ejemplo, ciertas enfermedades por no cuidarnos adecuadamente, ¿verdad? Pérdidas familiares por distintas razones, matrimonios en crisis. ¿Saben por qué? Por la falta del temor del Señor, porque en muchos hogares Cristo no es el centro, en muchos matrimonios Cristo no es el centro, y cuando Cristo no es el centro de su matrimonio, entonces van a haber crisis y van a haber dificultades. Pero les dije hace un momento que ahora enfrentamos tribulaciones en distintas formas, y la segunda razón por la cual enfrentamos tribulaciones son las tribulaciones provocadas por el sistema. La palabra de Dios dice, y el mismo Señor Jesucristo lo dijo, el presente siglo malo. Y esa palabra siglo, y no voy a profundizarme como quisiera, pero les voy a dar un poco de lo que el Señor me ha enseñado. Esa palabra siglo, en un vocablo griego, es ion, y ese vocablo significa temporada de tiempo. No un siglo como lo que representa para nosotros de 100 años, no, una temporada larga, un siglo largo. Pero también esa palabra ion contextualiza los poderes, los principados y las potestades que ahora mismo están moviéndose y están teniendo control de este mundo caído. Y esos poderes y esas potestades demoníacas son las que hacen que tengamos tribulaciones. Hermanos, tal vez por esos poderes demoníacos, tal vez haya algún hijo víctima de la marihuana. Y estoy solo hablando de eso, no de las otras drogas. ¿Saben por qué? Porque dije que el siglo presente o el siglo malo que es hoy está dominado por el sistema. Y el sistema ahora ha legalizado el uso de la marihuana y el aborto y tantas otras cosas que si las enumeramos nos darían las 11 de la mañana aquí predicando. Hermanos,
Eso trae tribulación en nuestras vidas. Hoy esas drogas, como la marihuana y tantas otras cosas, drogas sintéticas, las tenemos hasta en dulces, en galletitas, en confites, y ya los padres no nos podemos dar cuenta si los hijos están consumiendo droga o no, porque ya no huele. Pero producto del sistema, también tenemos otra tribulación en medio de nuestra sociedad y en medio del pueblo cristiano, la homosexualidad. Y la homosexualidad está por dos razones. Primero, porque dice su palabra en Romanos 1, que Dios los entregó a sus bajas pasiones porque deshonraron sus cuerpos. Pero la segunda razón por la cual hoy tenemos tanta perversión en la parte sexual es porque el sistema pervierte la mente de los jóvenes, convenciéndolos de que cada uno es libre de elegir su propio sexo, su sexualidad. Ellos van contra la palabra y contra la misma naturaleza que testifica que Dios hizo varón y hembra. Y ante esas tribulaciones tenemos que enfrentar. Pero también encontramos, hermanos, hombres y mujeres atrapados por la pornografía, la prostitución, alcoholismo, drogadicción, infidelidad y tantas tribulaciones del siglo presente que traen conflictos y maldición en medio de las familias. Y esas son las mayores adversidades. La mayor adversidad que nosotros podemos enfrentar no es la pérdida del trabajo, no es la falta de dinero, no. Estas cosas que les he enumerado son las que están descritas en la palabra de Dios. De todas estas cosas es que nos advierte el texto y nos dice que aunque tengamos que enfrentarlos, no debemos estar angustiados, no desesperados, no desamparados y no derrotados o destruidos. Hermanos, la angustia es un estado de extrema desdicha causada por el sufrimiento físico o mental. Pero toda la palabra nos dice, a los que hemos venido a Cristo, bienaventurados. ¿Y qué significa bienaventurados? La mayoría de ustedes, estoy seguro que lo saben, inmensamente feliz. Pero no una felicidad proporcionada por el sistema. No, somos inmensamente felices porque ahora usted y yo, aunque estemos atravesando estas pequeñas tribulaciones, tenemos la promesa más poderosa, que somos hijos de Dios, que somos hijos del Rey por la obra que Cristo hizo en la cruz, y que ahora usted y yo estamos escondiditos en Cristo, estamos ahí sentados en esos lugares celestiales, y por eso somos bienaventurados. Hermanos, pero ¿qué significa entonces la angustia? ¿Qué significa la angustia? Significa angostura, ahí lo puse, dificultad, estar en un lugar estrecho, ir al límite de nuestras fuerzas. Hermanos, y no puedo negar que a pesar de que conocemos estas verdades poderosas, en algún momento nos sentimos angustiados. En algún momento nos sentimos en ese lugar estrecho. A veces nos sentimos que vamos al límite de nuestras fuerzas. Hermanos, ustedes no saben en los primeros meses cuántas veces yo le tuve que decir al Señor con lágrimas en mis ojos: Señor, ya no puedo más. Hermanos, y cada vez que enfrentamos tribulaciones y dificultades serias, está bien que de tu corazón brote esa palabra: Señor, ya no puedo más. ¿Saben por qué? Porque la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Bendito sea el Señor. Pero ¿por qué Dios, el Señor, permite esas tribulaciones? Nuevamente, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Recordemos que somos barro, débiles y frágiles.
también, siendo débiles, somos fuertes, porque hay un tesoro y hay un poder. Hermanos, uno de los hombres más usados en el Nuevo Testamento por Dios, por el Señor, fue Pablo. El 65% del Nuevo Testamento fue escrito por él. Y Pablo dice que él tenía un aguijón en la carne. ¿Y cómo lo llamaba Pablo? Un mensajero de Satanás. Las tribulaciones no son puestas por Dios, vienen del enemigo. ¿Y por qué Dios las permite entonces? ¿Cuál fue la divina respuesta que Pablo recibió del Señor cuando le dijo que 3 veces he orado y te he pedido que me quites este aguijón? Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y bendito sea el Señor. Hermanos, ¿y cómo Pablo reaccionó? Dice el texto bíblico: por tanto, más bien me gozaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque reposa sobre mí el poder, el tesoro que tenemos de Dios. Hermanos, hace un tiempo le escuché al pastor Sugel Michelin decir una frase acerca de la gracia. Y él dice que la gracia la ilustra de esta manera: como un pez pequeñito que Dios ha puesto en la inmensidad del mar. Y le dice irónicamente: espero que con esta agua sea suficiente. Y es lo mismo que Pablo recibió del Señor, y es lo mismo que usted y yo recibimos en esta mañana. Bástate mi gracia. Y la gracia del Señor es mucho más abundante que el inmenso océano y que el inmenso mar, mis hermanos. Las tribulaciones pueden ser muchas, nos tratarán de agobiar, pero cuando pertenecemos y permanecemos en Cristo, no cedemos a la angustia. La angustia tiene que huir. La tribulación va a pasar, no es eterna. Recuerde que somos temporales y esa tribulación no es para siempre. No es para siempre, mis amados. Por consiguiente, en el momento de la prueba es un tiempo importante para crecer y madurar espiritualmente. ¿Cómo vamos a crecer en la fe? ¿Cómo vamos a estar con raíces cada vez más profundas? ¿Por qué creen, hermanos, que las palmas lo primero que hacen es crecer hacia abajo y no hacia arriba? Porque ellas saben, y esto de que ellas saben es solo un modalismo, que cuando vienen las tribulaciones de los fuertes vientos y ¿cómo es que se llama cuando vienen huracanes? Y todos estos vientos huracanados, ellas van a permanecer porque sus raíces son profundas, hermanos. Y ese es lo que el Señor quiere hoy, en esta mañana, que nosotros tengamos raíces profundas en esa roca inconmovible que se llama Cristo Jesús, para que cuando venga la adversidad, cuando venga la tribulación, cuando venga el enemigo, cuando vengan las dificultades, usted se mantenga firme en medio de la tribulación, en medio de tu dolor o sufrimiento. Tú necesitas conocer a Dios y no la razón de la tribulación. Se lo voy a decir nuevamente: en medio de la tribulación, tú necesitas conocer a Dios y no la razón de la tribulación. ¿Y qué es lo primero que hacemos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor? No hagamos esa pregunta. Preguntemos sabiamente: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Cuál es el propósito en medio de esta tribulación? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la actitud. Pero la mayoría de las veces nuestros ojos
se enfocan en la tribulación, en la dificultad y no en el propósito del Señor. Hermanos, la doctrina de la providencia, voy a empezar a enseñarla en enero, pero voy a adelantarles. Todos sabemos que Dios es soberano. Y ustedes creen que la tribulación y los poderes demoníacos que ahora operan en este siglo malo escapan a su soberanía. Dios es paciente, más paciente que tú y yo, y Él sabe hasta cuándo, porque ellos van a tener un final. El lago de fuego, allá van a terminar. Pero Él permite en su soberanía y en su omnisciencia, en su inmensa sabiduría, que cada uno de nosotros pasemos tribulaciones para que aprendamos a conocerlo, para que conozcamos su amor. Yo nunca había experimentado, mis hermanos, y ya se lo he dicho, pero tengo que decirlo nuevamente, yo nunca había experimentado de manera personal el amor de Dios como ahora en esta temporada de tribulación de mi enfermedad, y le doy gloria a Dios. Gracias, Señor, porque en medio de mi dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la debilidad de mi humanidad, he podido experimentar el inmenso amor del Señor. Hermanos, les recuerdo Jeremías, porque ya estamos concluyendo y así pasando. He aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne, el Dios de todo ser viviente. ¿Habrá algo imposible para mí? Mire la pregunta que plantea el Señor. El Señor puede transformar la enfermedad en salud, lo malo en bueno, el sufrimiento y el dolor en alegría y esperanza. Él, hermanos, hace que el caos se transforme en orden, la muerte en vida. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios es soberano. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Así dijo el salmista en el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en toda tribulación. ¿Qué tan lejos crees que está Dios de tu cuerpo, de tu vida? Hermano, está más cerca de lo que tú y yo nos imaginamos. Él está ahí, habitando en tu corazón. ¿Por qué entonces no lo escuchamos? ¿Por qué no atendemos su gracia? ¿Por qué no usamos su poder? Ese tesoro que tú tienes en tu corazón, porque ponemos nuestros ojos en las tribulaciones, en los problemas, en las dificultades, y el enemigo logra confundir nuestra mente trayendo argumentos de mentira para que tú te desenfoques del verdadero poder y el verdadero tesoro que ahora tú tienes, Emmanuel, con nosotros. Tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, y aquí voy a concluir. Ya también lo he dicho, pero esta es mi opinión personal. Mi preferido del Antiguo Testamento es el rey David. Primero porque Dios dice en su palabra, es el único que le dijo, un hombre conforme al corazón de Dios. Y esa ya es una razón suficiente para que él sea uno de mis predilectos del Antiguo Testamento. Por debajo del Señor Jesucristo, obviamente. Hermanos, David tuvo que enfrentar a partir, y voy a contar desde los 17 años, cuando el Señor a través del profeta Samuel va y lo unge como el nuevo rey de Israel, y desde allí lo primero que tuvo que enfrentar fue la envidia de algunos de sus propios hermanos, persecución del rey Saúl, perseguido no solamente por el rey, sino por un comando de hombres, un ejército grande que lo buscaban para matarlo, perseguido por las otras naciones vecinas que veían en él el verdadero líder de esa época de la nación de Israel. Así que él tuvo que enfrentar en muchas ocasiones y en múltiples veces, en distintas maneras y en distintas formas, la tribulación. Pero ¿qué dice? Y aquí concluyo el mensaje. ¿Qué dijo David en el Salmo 27, 13, 14?
dijo el salmista, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hermanos, dice el salmista que él hubiera desmayado en su humanidad, en su debilidad y en su fragilidad. Él entendió, sin aún estar escrita esta palabra, que somos vasos de barro. Él entendió que era de barro, que era débil y frágil. Y dice, hubiera yo desmayado. ¿Y cuál fue la razón por la que David nunca desmayó en la tierra de los vivientes y siempre esperó la bondad, la benevolencia del Señor? Por una sola razón, porque él creyó al Señor en todo tiempo. Y ese es el problema de muchos cristianos hoy en día, que solamente le creen a Dios cuando están en abundancia, en comodidad, pero cuando el Señor permite que estemos en un lugar estrecho y que vamos al límite de nuestras fuerzas, a tal punto que perdamos el aliento, ahí dejan de creer. No, hermanos, la palabra hoy nos dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la benevolencia, la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y esa tierra de los vivientes es en este tiempo, en el medio de este siglo malo. Allí vas a ver la bondad, el favor, el amor, la misericordia del Señor. Así que quita los ojos de la tribulación, de cualquier tribulación, y pon los ojos en Cristo. Y hermanos, los dejo con la promesa del Señor. Por lo menos así yo la llamo. Y está en el siguiente verso, escrita también por David, en la palabra de Dios. Y esta razón, esta promesa tiene tres razones. Número uno dice, aguarda a Jehová, espera en el Señor. No importa las tribulaciones, no importa las dificultades, no importa ese tiempo de angustia, espera en el Señor. Número dos, dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Pero pastor, si no tengo fuerzas, pero ya sabes cuál es el tesoro que tienes. Echa mano a ese tesoro, echa mano a ese poder. Y por eso el salmista dice, esfuérzate, aún allí en ese peor momento, esfuérzate, que se aliente tu corazón, que tu fe sea viva como una antorcha. Y la tercera razón, y son tres afirmaciones, dice, sí, espera en Jehová. Él nunca te va a fallar, Él nunca te va a fallar. Él siempre tiene la porción justa. Él siempre va a suplir tu necesidad y la mía. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, así digamos como el salmista, con esa firmeza, sí, voy a esperar en el tiempo del Señor. Amén. Gracias, Padre eterno. Pongámonos de pie, hermanos. Gracias, mis amados. Señor, yo te pido que no desmayemos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Sin embargo, el interior se renueva con tu poder y tu gracia de día en día. Señor, que esta leve tribulación momentánea produzca en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de tu gloria, Señor. Que dejemos de mirar las cosas que son temporales y que miremos las que no son, las que son eternas, las que tú tienes preparados para cada uno de tus hijos. Señor, ayúdanos en medio de este siglo malo a seguir firmes, confiados y seguros, que en medio de esta tierra de los vivientes veremos tu benevolencia, tu amor y tu favor, porque ya tú venciste en la cruz. Y todos aquellos poderes y principados y potestades demoníacas ya están vencidas. Y más grande es el que está dentro de cada uno de nosotros que lo que está en el mundo. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, que estas verdades tú las selles en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor y Salvador
Amén y amén.